Siendo realista, se podría mejorar, se podrían hacer muchas más cosas. Voy a entonar ahí el mea culpa contra los de la bata blanca y sí que existe mucho prejuicio. Nuestra profesión tiene un problema importante, y es que necesitas una actualización prácticamente diaria. Que aquí se trabaja en equipo y que la colaboración médico-enfermero es fundamental. Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Hola a todos y bienvenidos un día más a Dosis de Buena Onda, un podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Mi nombre es Antía Piñeiro, responsable de comunicación en Campus Vigón, y el episodio de hoy me hace especial ilusión, ya que es nuestro primer debate. Si bien hemos realizado entrevistas con diferentes profesionales sanitarios, en esta ocasión hemos querido ir un pasito más allá e introducir una pequeña discusión con dos de las partes fundamentales de la atención al paciente crítico. Así que quiero dar la bienvenida al doctor Francisco Cota, médico adjunto de la UCI del Hospital de la Niña de la Concepción en Cádiz, y Ángel Ruiz, enfermero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. ¿Qué tal estáis, chicos? Muy bien, estupendamente. Igualmente, encantado de estar aquí con vosotros. Pues antes de comenzar, quería agradeceros vuestra presencia hoy, no solo por ser dos expertos en el manejo hemodinámico del paciente crítico, sino que además cada uno ocupáis una parte diferente del proceso asistencial, así que estoy segura de que va a salir un debate muy interesante. Quería presentar un poco que el nombre que le hemos puesto a este episodio es cómo pueden convivir médicos y enfermeros en una unidad de cuidados intensivos. Para ello me gustaría situar un poco a nuestros oyentes en varios conceptos clave y luego ya nos lanzamos en profundidad acerca de los problemas o retos que pueden surgir en esta convivencia. Así que arrancamos con la monitorización en el paciente crítico. En el primer episodio del podcast comentamos la importancia de tener una onda de presión arterial de calidad, que es el paso cero para una buena monitorización arterial. Así que, Ángel, empezamos por ti. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de canalizar una arteria? Es decir, ¿cuál es el impacto que tiene contar con esos datos fiables para luego poder tomar las decisiones adecuadas? Pues, Antía, cuando hablamos de monitorización hemodinámica, sobre todo, independientemente un poco de la estratificación que hablemos de monitores, a la hora de dónde recogen la información, ¿no? Para dar todas las variables que dan, lógicamente, la onda de presión de pulso es fundamental para la mayoría de ellos, por lo cual, a la hora de canalizar una arteria adecuada para poder luego optimizar todos los datos que nos van dando, tener una onda de presión de pulso, necesitamos, eh, fundamentalmente, luego, tener la capacitación, como habilidad técnica de llevarla a su máxima expresión, de saber los problemas que nos podemos encontrar a la hora de canalizar una arteria. Fundamentalmente será la arteria radial, pero no solo exclusivamente es ella, sino que también tenemos otro tipo de accesos en los que tenemos que familiarizarnos con ellos, desarrollar esas habilidades técnicas y ser capaces de saber, que lo que estamos nosotros haciendo lo estamos haciendo de una manera, adecuada, fiable y segura para el paciente. Y de ahí poder, luego, dar, por certeza, de manera, certera, que la onda de presión de pulso que nosotros vemos reflejado en nuestros monitores es totalmente real. Saber, utilizar algunos pequeños ítems, dentro de un checklist a la hora de la formación y a la hora del desarrollo de la habilidad técnica, para estar completamente certeros de que la habilidad técnica que estamos desarrollando la estamos haciendo con la calidad absoluta y con la certeza de que lo que estamos haciendo está bien hecho y que la seguridad del paciente, por supuesto, que prime ante todo. Curro, no sé si hay algo que tú quieras añadir a esto, porque bueno, Ángel, te has comentado un poco el tema de los checklists, supongo que eso también a lo mejor dependerá un poco de cada hospital, o sea, vosotros desde la parte de los médicos, entiendo que confiáis plenamente en los enfermeros, pero también es verdad que no en todos los hospitales, corregidme si me equivoco, no siempre es el enfermero el que canaliza, ¿eso va un poco de cada hospital o cómo funciona un poco esa dinámica? Bueno, yo creo que la parte que hablaba Ángel es fundamental, ¿no? Porque tener un checklist, siendo un poquito, adaptarnos un poco a nosotros y a la situación del día funcional y cómo es la unidad de cuidado intensivo y demás, es decir, que hay veces que hay que ser más conciso, más preciso si el paciente está más grave y hay otras veces, bueno, que el paciente se hace más rápido, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es un protocolo de calidad. Y luego lo que está diciendo Ángel, ¿no? La onda de presión arterial es fundamental porque ha cambiado muchísimo la monitorización. Es decir, nosotros un poco haciendo un poco de historia, pues prácticamente antes lo que teníamos, ¿no? Era o no teníamos nada o teníamos un catéter de arteria pulmonar. A la gente, ¿no? Que ahora se está introduciendo en esto, pues esto ha cambiado muchísimo. Entonces, hay diapositivas que ponemos los dos, ¿no? Como son de estratificación de la monitorización y eso es muy importante, ¿no? En el día a día, ¿no? Cuando el enfermero
va a la Ujú. sesión clínica de la UCI, que eso es fundamental, y entonces se analizan los pacientes. Se analizan los pacientes con nombre, con apellidos, con edad, con comorbilidades, y de alguna manera lo que sí que se pone es como una especie de warning en los pacientes que están más graves, ¿no? Entonces, esos pacientes que eso lo hemos hecho mucho Ángel y yo, que están más graves, ¿no? Pues hay que diseñar un protocolo porque no solo es importante la onda de presión arterial, son importantes muchísimas cosas porque la UCI es súper compleja. Pero yo lo que quiero decir un poco hablando de monitorización, ¿no? Que es un poco lo que nos ocupa, ¿no? Que la onda de presión arterial nos facilita a nosotros el tratamiento de los pacientes muchísimo y sobre todo el método PRAN. Entonces nosotros esto sí que lo hacemos, lo hemos hecho en el clínico, también lo estamos haciendo ahora en la línea y ya luego le voy a dejar yo hablar a Ángel porque hay mucha parte de formación que estamos muy implicados en ella, ¿no? Tanto a nivel in situ, que es muy importante hacer ¿no? formación, ¿no? También con los pacientes, ¿no? Con la enfermería, con estudiantes de enfermería que tenemos, con estudiantes médicos que tenemos, ¿no? Con gente que a lo mejor no está tan ducha, ¿no? Todo en el arte de la monitorización, etcétera, ¿no? Entonces, eso luego lo podemos detallar un poquito más o cómo habría que hacer las cosas porque la monitorización es una parte, ¿no? El paciente crítico, el orden de prelación y de cómo hay que hacer las cosas es fundamental. Y ahí yo sí que quería destacar, ¿no? Que aquí se trabaja en equipo y que la colaboración médico-enfermero es fundamental. Y bueno, y es la verdad, nosotros siempre lo hemos planteado así. De hecho, los cursos que Ángel ha dado y que yo he dado y que hemos dado los dos han sido siempre cursos dirigidos a médico y a enfermero. Porque si al final no funciona una parte y la enfermería es fundamental, el resultado no va a ser bueno, ¿no? Es un Ujú. poco lo que pienso yo. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Ángel. No, 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 lo que suscribo, vamos, lo que ha dicho, sobre todo, y si a lo mejor ahora continuaremos un poco tocando Ujú. ese tema, sobre todo la coordinación y el trabajo en equipo en este aspecto del paciente crítico es fundamental. Yo quería preguntaros, o sea, entiendo que evidentemente, pues como ha dicho, el checklist, los protocolos, pero que también a veces entiendo que puede haber situaciones críticas, pues yo estaba pensando, por ejemplo, en algún paciente con algún tipo de shock, a lo mejor situaciones un poco más que os pillan, entre comillas, más por sorpresa o que son más complicadas de tratar. Es decir, ¿cómo os organizáis? ¿Tenéis algún protocolo de actuación? ¿Cómo es esa comunicación entre médicos y enfermeros? Uno de los aspectos más importantes que hay cuando trabajamos con pacientes críticos es la comunicación. De hecho, la bibliografía, el manejo de las situaciones de crisis da mucha importancia, pero porque sobre todo hay muchos problemas relacionados con la comunicación. A nivel de estas situaciones críticas, donde tenemos muchos factores externos que nos alteran un poco la concentración, donde a veces hay mucha gente, a veces hay muchas opiniones simultáneas, la comunicación, si no se trabaja, es un verdadero caos. Y al final, por muchos protocolos que tengas, si la comunicación no fluye, y la comunicación no fluye porque tenga que fluir, la comunicación hay que trabajarla, igual que cualquier tipo de habilidad técnica, la comunicación es una habilidad no técnica que hay que trabajarla y sobre todo trabajarla con la gente con la que participa y con la que cuida a los pacientes día a día, ¿no? Entonces, quizás, a veces no se le da la suma importancia que tiene la comunicación. A lo mejor está en una unidad crítica donde hay unos protocolos excelentes, donde hay unos profesionales con habilidades técnicas excelentes, pero a lo mejor manejamos un poco la toma de decisiones, la comunicación, ese tipo de aspectos no meramente clínicos los trabajamos a lo mejor algo menos y los formamos algo menos, y es un aspecto fundamental que digo, sobre todo eso, el manejo de las situaciones de crisis. A nivel, por ejemplo, la unidad de cuidado intensivo, lógicamente, que cada uno sabemos el rol y el perfil profesional que tenemos, pero la cohesión que tiene que haber dentro del grupo de trabajo es clave para que las cosas salgan bien y salgan como tienen que hacerse. Esa comunicación, en la mayoría de las ocasiones, es bastante fluida, es una comunicación basada en el respeto, por supuesto, y en el que cada uno tiene cosas que opinar, cosas que decir, que se le escucha y sobre todo en esas situaciones de crisis, sí es verdad que más o menos, a veces relacionado un poco con la experiencia que se tenga, a veces relacionado un poco con los compañeros con los que en ese momento estés trabajando, un poco sabemos el perfil y el rol que tiene que tomar cada uno a la hora de la aproximación al paciente en una situación crítica. Y como digo, eso es muy importante trabajarlo, no solo a lo mejor como nos pasaba a lo mejor con compañeros o con Curro, por ejemplo, cuando hemos tratado o nos han ocurrido muchas situaciones de crisis que hemos vivido juntos, al final
la simple mirada nos bastaba un poco para coordinarnos, ¿no? Pero lógicamente somos un grupo de trabajo amplio y en el que a veces tienen más contactos con uno con otro, de ahí la importancia también de los protocolos y la importancia en la formación de esas habilidades no clínicas, sobre todo en la comunicación y en la toma de decisiones, que es fundamental. Claro, porque vosotros habéis trabajado durante mucho tiempo juntos en el mismo hospital, en el mismo equipo. No sé si hay algún pues, desafío, algún caso incluso que nos podáis contar o simplemente contarnos un poco cómo os manejabais para que esa comunicación que estabas comentando, Ángel, sea lo más efectiva posible. ¿Qué consejos podéis dar a lo mejor pues, a gente que está empezando o que simplemente es un aspecto que a lo mejor tienen que como pulir un poco más, por decirlo de alguna forma? Yo voy a responder un poco. Entonces, yo esto lo clasificaría un poco de alguna manera, ¿no? En unas UCIs complejas como la del clínico con 36 camas, ¿no? O en la época COVID, ¿no? Entonces hay que tener un mapeo de lo que es la unidad, claro. Es decir, el mapeo claro significa al final que tú tienes que priorizar los pacientes que están más graves. Es decir, porque muchas veces se pierde material, recursos humanos y un poco nos perdemos. Entonces, esa priorización es clave. Porque hay pacientes, ¿no?, que pueden estar tranquilos, no tienen un tratamiento muy intensivo o van a ir bien, otros medios, pero sí que tendríamos que tener, ¿no?, bien claro la unidad, los pacientes que son de riesgo. Riesgo por año, riesgo por la patología, riesgo por las pruebas diagnósticas que le vayamos a hacer, riesgo por los procedimientos invasivos que le vayamos a hacer, que eso también hay que hacerlo muy bien. Y luego, que eso sí que lo hemos hecho Ángel y yo, tanto esto como lo otro, también hay que tener, ¿no? Hay veces que la unidad de cuidado intensivo, tanto a nivel enfermero como médico, va un poco así. Y nosotros no trabajamos en condiciones ideales. Es decir, que hay que intentar no ser tan artista, pero hay parte de arte. Es decir, hay que intentar protocolizar, hacer metodología, pero esto como todo, ¿no? Si tú tienes de repente una cosa que te sorprende, las capacidades de reacción de cada uno pues son importantes y no es de cada uno, es del equipo y eso nos ha pasado. Yo ante eso y haciendo metodología, siempre habría que tener, que un poco lo preveíamos, ¿no? Tener una o dos camas con un material sencillo para pacientes graves que tú vayas a poner. Un ejemplo, la vía aérea preparada, un monitor Mosquer preparado, fluidos preparados, centrales preparadas, droga vasoactiva preparada, incluso una máquina de depuración, porque tanto él como yo creemos mucho, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no?, es como tener reservadas esas camas y ese material que tiene que estar una comunicación, como dice Ángel, muy bien identificado en ese sitio, que esté en situaciones correctas, ¿no? Todo el material, ¿no? Que no esté, ¿no?, pues en mala situación o que falte un cable o tal, porque claro, al final ahí trabajamos muchísimas personas, ¿no? Entonces sería un poco una manera de hacer un poco de metodología, ¿no? Dentro de que hay que reconocer que esto es muy complicado y que muchas veces nos toca lo que nos toca, ¿no? Es decir, que... Y luego hay otra parte que hay que entonar el mea culpa, que no somos dioses, somos gente muy vocacional que se dedica a esto, pero lo hay que hacer, ¿no?, pues de casos clínicos que hayamos tenido que podrían haber mejorado y siempre se puede mejorar, ¿no?, como en los deportes, como en la vida, como en la ciencia, como en todo, pues hacer un poco, ¿no?, una revisión de todo lo que se ha hecho, lo que se podría hacer mejor, ¿no? O sea, que es un poquito la manera de mejorar, ¿no? Que lo hacemos, lo que hemos hecho, yo le dejo luego hablar a Ángel y luego una parte fundamental, la que creemos él y yo muchísimo y que se hace muchas veces, no hay que hacer un macro curso ni nada de esto, se hace en el día a día, que es la formación. La formación es clave para que la gente sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, justo yo quería conectar un poco con lo que acabas de mencionar tu curro de la parte de la formación del profesional. Como acabas de responder tú, Ángel, te lanzo a ti primero la pregunta, que es cómo veis vosotros la formación en monitorización hemodinámica en vuestras unidades. Es decir, cómo lo gestionáis, si corre un poco dentro del interés o posibilidades que tenga cada uno, si creéis que hace falta un poco más de conocimientos para manejar mejor estas situaciones. ¿Cómo ves tú esa situación? Se puede ver de dos maneras diferentes, ¿no? Se puede, dependiendo de cómo te levante el día, ¿no? Pienso yo. Si tienes ganas de ser optimista, se puede ver la parte buena, y si te levantas así un poquito más enrevesado, se puede ver la parte negativa, ¿no? Yo creo que la formación, yo creo que siendo realista, se podría mejorar, se podrían hacer muchas más cosas, ¿no? Yo creo que a día de hoy, a veces la apuesta por la formación a nivel institucional, pues está mal. Hay un presupuesto, hay recursos, te dan herramientas, te facilitan, pero quizás la crítica sería más dirigida a la institución, a los mismos profesionales que al final compartimos, ¿no? Yo creo que
que a veces necesitamos tener un poquito más no sé si decir interés, orgullo, de esa chispa, ¿no? Para seguir aumentando. Nuestra profesión tiene un problema importante, y es que necesitas una actualización prácticamente diaria. Es decir, la ciencia avanza muy rápido, y no solo la ciencia, sino toda la tecnología asociada en estos últimos años al proceso salud-enfermedad es abismal. El aspecto holístico que tenía nuestra profesión está casi igualándose lo tecnológico. Es decir, una barbaridad la cantidad de material que tenemos tecnológico, como decía antes Curro, de cables, de software, de 100.000 aparatos, que el conocimiento de todos ellos, el saber cómo se manejan, el saber las utilidades que pueden tener, el máximo partido que le pueden sacar, es que como no sea con formación prácticamente diaria, es que es imposible conocer tantísimo material como tenemos, y luego pues eso, tantísimos protocolos como van saliendo, tantísimas actualizaciones como van saliendo en el día a día de la mejora de los cuidados a los pacientes, no solo diagnóstico y tratamiento, sino digamos el rol completo de la aproximación al paciente crítico. Necesitaríamos horas de lectura, y horas de mantenimiento, horas de aprendizaje. Lógicamente no se puede todo, pero sí que hay que tener un poco una rutina prácticamente diaria con respecto a la formación. A día de hoy hay mucho peso sobre el propio profesional. Muchos hemos iniciado casi de manera autodidacta un poco el conocimiento de las cosas que más te interesaban. Eh, Sobre todo gracias a la industria, por supuesto, que es la que está tirando mucho ahora del carro de la formación. Gracias a la industria formamos en congresos, en reuniones, en eventos, en los que en cursos, en aspectos relacionados con la formación que ellos mismos proporcionan, cada uno desde su sector dentro de todos los productos sanitarios que hay. Pero sí es verdad, nosotros ya a nivel institucional en los hospitales, pues a través de la unidad de formación sí que apostamos mucho por ella, y tenemos un abanico de cursos, por ejemplo, en el clínico, un abanico importante de cursos, tanto Curro como yo, desde hace ya varios años, y somos unos fervientes de que la formación, y creyentes de que la formación es la clave de un poco del éxito de nuestro trabajo, claro que sí. ¿Tú cómo lo ves, Curro? ¿Coincides con Ángel? ¿Algo más que quieras aportar? Coincido con él y tomándole un poco la palabra, si te levanta un poco mal, pues voy a añadir algo, ¿no? Porque claro, muchas veces no siempre hablamos de las bondades. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él. Muchas veces las cosas salen por el celo personal de una persona, de un grupo de personas, ¿no? Como puede ser él, como puede ser yo, como puede ser Vigón, que hay que agradecérselo, otras empresas. Pero muchas veces parece que eso, que todo recae sobre nosotros, ¿no? O también habría cosas que habría que hacer muy bien, como que no puede entrar la gente en una unidad de intensivo sin saber nada. Eso es como meter, ¿no?, a gente con una responsabilidad, una cosa que es tremenda. Entonces, eso también recae sobre nosotros. Es decir, que todo eso habría que prepararlo y tendrían que hacer un curso previo antes de entrar, a lo mejor no todo el mundo, la gente con mejores notas o la gente que tiene más ganas o más vocacional y tal. O sea, eso es una crítica importante, ¿no? Porque claro, nos vemos nosotros a veces en situaciones en las que además tienes que controlar al personal que no puede tocar nada, ¿no? Con lo cual ya se van sumando ahí preocupaciones, ¿no? Aparte de lo que es la del paciente, ¿no? Y luego totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él, ¿no? O sea, la formación es clave. Y yo creo que la formación hay que extenderla además, porque siempre hablamos de enfermero médico, médico enfermero, pero es que los auxiliares también forman parte, ¿no?, de lo que es el equipo, ¿no? Incluso metería hasta los celadores, que es una cadena. Y entonces al final también eso lo hacemos un poco a nivel personal, a nivel de empatía, de inteligencia emocional, pero bueno, que habría que adaptar un poco los cursos, hacer cursos mucho más sencillos, mucho más básicos, pero que también son profundos y que van a ayudar al paciente. Es decir, que toda esa parte yo creo que es fundamental, ¿no? Fundamental. Y luego otra parte que también considero fundamental es lo que hacemos, pero que habría que hacerlo cada vez más, la implicación de enfermería, ¿no? En todo lo que es el tema de enfermería y en las sesiones clínicas, ¿no? Porque es lo que ha dicho Ángel, aquí estamos hablando de monitorización, pero si tú coges un paciente crítico, si lo hacemos un poquito sinóptico, es desde la cabeza hasta los pies. Es decir, los antecedentes que tiene el hombre, los años que tiene el hombre, la medicación que toma, ¿no? Que hay muchos trastornos, patologías psicóticas, psiquiátricas que afectan, etcétera y demás. El tema respiratorio, ¿no? Un poco también el perfil, ¿no?, de cómo vive él o las situaciones que tiene, que luego eso también al final acaba muchas veces en la unidad de cuidado intensivo, en la monitorización, los fluidos, ¿no?
la hemodinámica, la terapia renal, el riñón, la nutrición, el metabolismo, las infecciones, es decir, que hacemos un trabajo a veces heroico y entonces, siguiendo con la formación, con la sinopsis, con la metodología, etcétera y tal, pues una frase ya casi, bueno, un poco así tremenda, pero hay que hacerlo simple y mantenerlo vivo, porque es que si tú no tienes una actitud clara ante todas estas cosas, que es lo que está diciendo Ángel, o sea, tú estás perdido. Y en una situación de Ujú. crisis, ¿no? Hay bueno, es un poco filosófico, está como la teoría del caos, ¿no? Siempre en el caos parece que hay un hilo conductor, pero bueno, buscar ese hilo conductor. Cuando hay esa desproporción de materiales y ese conocimiento es complicado decir que hay que formarse muy bien y yo creo que además tener las cosas muy claras, ¿no? Porque hay que ir Ujú. más, aparte de las charlas teóricas que se dan y son necesarias y tal, mucho a los talleres. Este es el aparato, se enchufa aquí, se enciende aquí, mide la onda de presión arterial de esta manera, con esta fórmula y poner casos clínicos, estos talleres, para que luego la gente realmente esté preparada, ¿no? Ujú. Yo recuerdo un jefe que tuve muy bueno, que los talleres de soporte vital avanzado, el libro decía, eso ya lo teníais que saber, pero nada más que quiero que sepáis estos 4 cuadros. Luego te ponía allí desde lunes hasta jueves a machacarte a hacer todas las cosas, de manera que tú estabas haciendo las cosas, no estaba diciendo cuál era la dosis de la miodarona, ¿no? O sea, es un ejemplo gráfico, ¿no? Ujú. Pero coincido con Ángel, la parte de la formación es fundamental, fundamental. Y la implicación de enfermería en todo el tema de sesión clínica también es fundamental y probablemente en UCI muy grandes dividir los módulos y trabajar por módulos por equipos que tengan una rotación, porque la gente no está siempre en el hospital. Aunque crean que no, algo de vida tenemos. Déjame añadir una cosita solo para, Sí, claro. en la exposición que estábamos haciendo, contextualizar que, por ejemplo, los enfermeros no tenemos especialidad, no existe la especialidad en intensivo, en cuidados críticos, con lo cual o sea, partimos ya de una base en la que hay un déficit importante. Y bueno, ahí estamos en la lucha, ahí estamos y a ver si se puede más tarde, más temprano que tarde, pues conseguir una especialidad y al final en eso ganará el paciente y ganaremos todos, los profesionales estaremos mejor formados, los profesionales que vienen estarán mucho mejor formados todavía. Y parece una reivindicación relativamente lógica, ¿no? Que en unos cuidados un poco pues críticos, especiales, que son que engloban tanta, como decía Curro, ¿no? Que es que engloban pues, al paciente de manera completa. Podemos tener un problema, como decía Curro, en todos los órganos y al final el enfermero crítico tiene que manejar una amplia variabilidad, ¿no? De problemas. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Un poco por contextualizar un poco todo relacionado con la formación y decir que partimos de la base de que no hay especialidad aquí en España de momento y estamos intentando que eso cambie. Bueno, justo por lo que estás diciendo ahora, luego lo veréis y para todos los oyentes que sepan que después de este episodio tendremos un pequeño consultorio donde ellos responderán a preguntas que nos llegan. Una de ellas justo es, y además es una conocida mía, que, bueno, que es enfermera, acaba de graduarse el año pasado y nos contaba también un poco que ella le daba un poco de miedo, decía, claro, me decía, porque ella trabaja en la privada y decía, a mí si me tocan una UCI, yo no sé ni por dónde tengo que empezar. O sea, sí, me parecía a mí que existe un poco ese miedo de si caes, por decirlo así de una forma muy plana, en un buen equipo y tienes buenos mentores, ese proceso tiene que ser mucho más fácil, pero no debería recaer, como vosotros bien decís, en algo vocacional en la boda de la persona, sino estar un poco más organizado para que nadie se tuviese que enfrentar a una situación que lo que estáis diciendo, que no es incómoda ni para el profesional y evidentemente tampoco para el paciente. Entonces, me gustaría centrarnos ahora un poquito en esta idea de convivencia que también estábamos mencionando y así hablar un poco de este estereotipo que, bueno, médicos van por un lado, enfermeros por otro, incluso Curro antes mencionaba, ¿no? Los auxiliares, celadores, muchas veces mmm, parece que pasan por alto, pero son una parte importante de la cadena. Y un poco el tópico que quería introducir es que a veces parece que hay una percepción, por una parte, ¿no? De un cierto intrusismo, por decirlo así de una forma un poco fea, ¿no? Por parte de enfermería en terrenos que tradicionalmente han correspondido a medicina. Por ejemplo, estaba pensando en la ecografía, que hemos mencionado muchas veces la canalización ecoguiada con ecografía, que antes solo era el médico el que sabía hacerlo, pero sin embargo, cada vez ahora hay más médicos que lo hacen. Pero también tenemos un poco la otra cara de la moneda, que es que hay que reconocer al final el esfuerzo activo que hacen los enfermeros y enfermeras por reivindicar la profesión, adaptarse a las tecnologías y dar un poco un paso más allá. Y
y que en determinados casos puede encontrarse afectada, bueno, pues por algunas reticencias o incluso, no quiero decir prejuicios, pero por parte de algunos médicos que es como, yo esto lo he hecho toda la vida, ¿por qué lo vamos a cambiar ahora, no? Siempre se ha hecho así. Entonces, si este panorama por encima le unimos esas situaciones que son complejas, que a veces pues te llega un paciente y no sabes muy bien cómo gestionarlo, que el equipo no está preparado. O sea, ¿cómo podéis vosotros vivir y sobrevivir un poco a este trabajo en equipo y a todos los problemas que pueden aparecer, que al fin y al cabo son muchos? Ángel, Curro, 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 el que tú que eres Curro. mayor, Curro, tú que eres mayor que yo, pues empieza tú. Venga, voy a empezar yo totalmente. Pues esa es la realidad que nosotros vivimos un poco y un poco tienes razón, ¿no? Yo creo que la enfermería siempre está muy por la labor, ¿no? De estar al día, de hacer cursos, de formarse, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ángel, es decir, tendría que haber una especialidad de cuidado intensivo y luego es una dedicación plena, tendría que tener, vamos, una repercusión económica al esfuerzo que hace la gente, incluso tendría que haber subespecialidades si hiciéramos esto bien, o pagar de alguna manera, te quiero decir, porque son muchas horas, en el sentido de por habilidades y por máster, ¿no? Etcétera y demás. Entonces esto pasa. Y luego voy a entonar ahí el mea culpa contra los de la bata blanca. Y sí que existe mucho prejuicio porque, claro, yo es que está en la facultad, vale, tú estás en la facultad, pero lo que dice Ángel, tienes que estar estudiando todos los días. Y si no, busca otro sitio más tranquilo y tal, porque la UCI, desde luego, la unidad de cuidado intensivo no es un sitio tranquilo. Es un sitio muy vocacional, son con muchísima exigencia y puede estar la cosa tranquila, pues totalmente no desatarse, ¿no? Como digo yo, las tormentas. Entonces, hay que estar muy, muy motivado, hay que estar muy motivado para seguir haciendo cursos, para ir a reuniones, para formar a la gente, ¿no? Y claro, luego me parece lógico, ¿no? Pues claro, esto es como el océano, cada uno se dedica un poco a lo que le gusta, ¿no? Entonces, esa parte me parece bien, pero como ha dicho Ángel, de esa parte habría que de alguna manera homologarla, pero homologarla yo creo también para los médicos, ¿no? Porque esto es, como él ha dicho, totalmente autodidacta, es una iniciativa y bueno, nosotros también tenemos mucha crítica de nuestros compañeros médicos, ¿no? Como, vale, sí, pone un monitor, cree que es total, ¿vale? O sea, yo creo que las críticas son buenas, pero tienen que ser razonadas. En el sentido de que si tú criticas algo, di, mira, no me creo esto por tal, no me creo la fórmula, o no sé cuánto, o se lo he puesto a 3 pacientes y luego lo rebatimos, ¿no? Entonces, decir, pues todo es muy... En la UCI, una idea que es fundamental y que es muy importante, tú no puedes poner nada que vaya mal porque lo voy a decir también como médico de otra manera, hay medicaciones que nosotros, yo soy médico general, he sido médico militar, he pasado planta, ¿no? He pasado reconocimientos en la admisión y tal, tú vas a decirle las cosas a los pacientes y no sabes lo que le van a hacer, no estoy hablando de antibióticos y que tengan infección y tal, ¿no? Por fármacos psiquiátricos, etc. La UCI, todo es en segundos, minutos, horas. Sí, luego están los pacientes crónicos, que son un auténtico reto, ¿no? Que son pacientes que ya llevan mucho tiempo, la saca de muchas noxas agudas y luego queda un poco recuperarlo, ¿no? Rehabilitación, nutrición, ¿no? Etcétera y tal. Pero vamos, me refiero que, bueno, que estoy de acuerdo, todo esto hay un camino grande por andar y yo siempre he sido un admirador de los laboratorios privados, pero soy un admirador porque han hecho muchísimo por la formación. Esto a lo mejor una expresión un poco dura, pero con el SAS hay cursos, vamos avanzando, vamos haciendo cosas, pero mucha formación ha venido, vamos, digo yo, desde que era residente, fui primero médico militar, muchas misiones, luego me volví a presentar a mí, luego me hice mi tesis doctoral, pero yo he aprendido muchísimo de cursos monográficos que se han hecho con los laboratorios privados. Entonces yo creo que ahí un poco todo lo que es la formación pública tendría un poquito también, ¿no? Que aumentar, ¿no? La oferta, ¿no? Y valorar una serie de cosas y a los profesionales, ¿no? Y totalmente de acuerdo con Ángel con las especialidades, la enfermería, incluso un poco también en las subespecialidades, vamos a decirlo, ¿no? También de los médicos, ¿no? O sea, hay un camino por andar ahí enorme. Luego, hay una cosa muy buena y es que la gente de la UCI es muy empática, es decir, está por el paciente. O sea que, y luego nos gusta, por eso somos enfermeros intensivistas, médicos intensivistas, nos gustan los pacientes graves. Entonces, cuando está grave, es como que respondemos mal, ¿no? Nosotros somos más de lo grave, de lo agudo, de tal. Entonces, bueno, yo creo que son gente muy vocacional. Pero esto obviamente tiene margen de mejora, lo que yo pienso.
Y con respecto al tema del intrusismo que comentabas, Antía, pues yo creo que hay un lema, ¿no?, que lo usamos para el tema de la humanización de los cuidados, que es la UCI sin barreras. La UCI sin barreras, acercando al familiar a la UCI y demás, ¿no?, para que comparta los cuidados y esté. Yo creo que, bajo por mi experiencia de estos tantos años ya en la UCI, yo creo que las barreras que había ya hace tiempo, ¿no?, de enfermero médico, yo creo que eso es una cosa un poco, por lo menos te hablo desde mi perspectiva y de mi experiencia, yo creo que es una cosa un poco que desde el respeto y desde el compartir al final, que cada uno su rol profesional y cada uno sabe lo que tiene que hacer, yo creo que no hay tampoco ya, pues, esa barrera, yo creo que se ha ido dando. El introducir, por ejemplo, la enfermería o el uso de ecógrafo o el uso al final del conocimiento, el compartir protocolos juntos, el que los dos tengamos la misma misión dentro del paciente, un poco cada uno sabiendo el rol que tiene, pero al final el objetivo es el mismo, el objetivo es común, por lo cual no, yo creo que ya un poco esas cosas así un poquito más antiguas, desde mi punto de vista, que lo mismo puede llegar otro compañero de cualquier otro sitio y decir que siguen siendo allí un poco todavía, ¿no?, compartiendo su experiencia, ¿no? Pero yo creo que eso ha ido, pues, afortunadamente ha ido a mejor la relación, no solo con el personal médico, sino, como decía Curro, con cualquier rol profesional que entre dentro de la unidad de cuidado intensivo, que somos muchos y perfiles muy diferentes, porque hablábamos de los técnicos, de los TKE, hablábamos de los celadores, pero es que ya trabajamos con dietistas, trabajamos con fisioterapia, trabajamos con psicólogos, al final un montón de roles profesionales en el que cada uno tiene algo que decir interesante y en el que la suma de todo al final es la excelencia, en el que el paciente pues podamos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que los pacientes salgan lo mejor posible. Entonces, es verdad que por mi experiencia no hemos tenido ningún reproche nunca, al revés, todo han sido palabras de apoyo y de beneficio y de ayuda cuando hemos cogido un ecógrafo o cuando hemos querido hacer algún tipo de otro tipo de actividad relacionada a lo mejor con una exploración a un paciente o con cualquier tipo de técnica en la que a lo mejor el médico pues tenía experiencia, sabía hacerlo y sin ningún tipo de problema, yo creo que sabiendo cada uno lo que tiene y lo que sabe y las competencias que cada uno tiene como dentro de su rol profesional, yo creo que desde el respeto no hay, no, yo creo que esa barrera, pues afortunadamente ya cada vez es más pequeña. Genial. Oye, la verdad es que es un gusto veros a los dos porque estáis, o sea, bueno, desde fuera al menos os veo como muy alineados, tanto en la parte, o sea, sois muy conscientes esa pequeña autocrítica que siempre tenemos que hacernos, pues en la formación, en los fallos que puede tener cada uno, pero el mensaje está claro, que es que apostáis por una colaboración estrecha, ya no solo entre médico y enfermero, sino por todas estas partes que forman parte de la cadena asistencial. Quería mencionar aquí, bueno, porque me he hecho mis deberes antes de empezar este episodio, y es que me estaba viendo un estudio que hablaba, bueno, apuntado, lo tengo por aquí, sobre esta idea de colaboración médicos-enfermeras, que se reducía mucho el riesgo relativo a la mortalidad en aquellos pacientes que habían sido tratados por un equipo interprofesional de enfermería y medicina en comparación con una atención habitual. Entonces, recogiendo también esto que habéis trabajado juntos y que estáis bastante alineados en este sentido, quería preguntaros un poco qué recomendaciones daríais vosotros a otros equipos que a lo mejor no estén funcionando como vosotros o que quieran hacerlo, pero a lo mejor no tengan mucha idea de cómo empezar. Yo creo que eso que acabáis de decir es clave. Hay que trabajar en la formación de equipos. Esto es complejo, porque dentro de una UCI, si la UCI es grande, pero habría que intentar, por ejemplo, los equipos de emergencia extrahospitalaria tienen una cosa muy buena, y es que comen juntos, están en la ambulancia juntos, pasan muchas horas juntos, etcétera y tal, ¿no? Entonces, al final, la división de las funciones es clarísima, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El médico la vía aérea, la enfermera todo el tema que sea la vía periférica y se encarga de monitorizar lo que es el técnico y la ambulancia. Entonces, es un poco lo que estaba yo diciendo antes de esas habilidades que no son sencillas, son complejas, pero simplificarlas lo más posible y habría que trabajar en la formación de equipos si se puede dentro de la UCI con una política rotacional, lo que estábamos hablando. Eso es complicado, pero es importante, ¿no? Y luego un poco lo que hemos hablado un poco de la formación. De hecho, un poco cogiendo el hilo que estaba diciendo antes, Ángel y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Entonces, esa historia la hemos llevado a cabo, es decir, porque lo más bonito al final es curar a un paciente o intentar ayudarlo, ¿no? Que somos humildes y tal, en lo que se pueda y demás. Y hay una cosa que podría llamarse la reanimación horizontal, que cuando eso funciona bien,
Es maravilloso porque tú ves ahí el equipo, yo estoy haciendo una cosa, le estás haciendo otra, estás haciendo técnica, estás coordinándote, estás priorizando, ahora va el cristaloide, ahora va el coloide, él coge la arteria, yo le cojo el cheldon, o a lo mejor el paciente ya está intubado y decimos el monitor que se le va a poner. Por eso yo creo que lo he comentado un poquito antes, que las sesiones clínicas son fundamentales, pero debería ser un poco ágiles. Es decir, no hablar, ¿no?, de cosas que no tengan una trascendencia importante, porque ese exceso de información al final a la gente, ¿no?, y malos que salen de guardia, tienen las neuronas ya totalmente chamuscadas. Es decir, entonces habría que decirlo muy, muy claramente, esos puntos calientes de lo que es la UCI, qué se va a hacer con ese paciente, ¿no? Es decir, no estar ahí haciendo una dilación de todo, ¿no? O sea, es un ejemplo, paciente que está estresado, que está malísimo, que lo vamos a intubar, que le vamos a dar la vuelta y que le vamos a poner un monitor, o a lo mejor una máquina también, y en el orden de que vamos a hacer las cosas, ¿no? Porque hay cosas que pueden esperar, pero hay otras cosas que no pueden esperar la unidad de cuidado intensivo. Y además, todo lo que sea una mala comunicación, como ha dicho Ángel, un mal orden de prelación o retraso en técnicas que tú tienes que hacer para revertir esa mortalidad que muchas veces es altísima, eso tiene al final consecuencias de mortalidad o de morbimortalidad, ¿no? Entonces, que sabemos que no es fácil, ¿no? Pero que hay que tender un poquito a hacer las cosas bien. Yo quería añadir 2 cosas que me resultaban muy interesantes aquí. Una, la monitorización del paciente crítico. Si monitorizas, eres capaz de detectar los problemas de manera anticipada. Si no monitorizas, pues a lo mejor no eres muy proactivo y al final luego vas un poco de retraso. Yo creo que en esa relación médico-enfermero la monitorización del paciente es clave. A lo mejor el enfermero tiene esa capacidad por su situación de trabajo más a pie de cama de darse cuenta. Si tiene ese conocimiento en la monitorización, se da cuenta de los problemas y se puede anticipar. Recordar que la anticipación es otra de las claves del manejo de las situaciones de crisis. Si eres capaz de anticiparte, hemos hablado hasta del conocimiento del entorno, que ha hablado también Curro antes, ¿no? Un poco del saber un poco anticiparte y conocer lo que puede ocurrir. Y yo creo que eso es clave desde un punto de vista colaborativo a nivel laboral en una UCI. Y luego sí que relacionado un poco como consejo, vamos, no como consejo porque seguro que la gente lo sabe y se está familiarizando, el concepto un poco de la simulación. Yo creo que a nivel de formación tenemos que empezar, y sobre todo en las unidades más específicas, a hacer simulación de las situaciones en las que nos podemos encontrar. La simulación empezó hace años, sobre todo orientada pues, a la RCP, ¿no? Soporte vital, que era un poco la manera en que todos hemos accedido un poco a ese procedimiento, pero ya con los conocimientos adquiridos relacionados con la simulación se puede hacer ya a través de esta herramienta metodológica de formación, se puede hacer cualquier tipo de formación de una manera en la que llega mucho mejor al discente y la que se participa mucho más, se disfruta mucho más y sobre todo se coordina mucho más, porque ahí aparece ya una coordinación, la toma de decisiones de todos los profesionales que están involucrados en la atención al paciente crítico. Entonces yo abogo y apuesto mucho por la simulación. Bueno, pues esta era un poco la última pregunta que tenía el episodio de hoy. Bueno, agradeceros vuestra participación en el debate, pero antes de acabar me gustaría, creo que ya lo habéis hecho más o menos ahora, pero que me lanzaseis cada uno pues un mensaje clave que queréis que, bueno, que la gente que nos está escuchando nos quede. Me ha gustado el tema de simulación, la comunicación, pero bueno, ahora tenéis este momento, no sé si hay algo que se nos haya pasado, que no hayamos tocado lo suficiente en este episodio, que sea algo que queráis recalcar para todo el mundo que nos está escuchando. Curro Sí, Ángel, quiere empezar. sí, Curro. sí, yo quiero lanzar un mensaje y me gusta lo que ha dicho Ángel. Si nosotros, porque nosotros somos de monitorización, somos de más cosas, pero somos muy de monitorización hemodinámica avanzada. Si nosotros no monitorizamos, nos estamos poniendo una venda en los ojos. Y eso para mí me parece terrorífico, porque es como el no conocimiento. Tú tienes un paciente que está en una cama, que tiene unas constantes más o menos. Más o menos depende de cómo esté el paciente, porque hay que optimizar las cosas, ¿no? Entonces, sin dar estudio ni muchos datos, ya muy antiguo de River del New England, tenía pacientes que estaban en urgencia, que estaban conscientes, saturaban ni muy mal ni muy bien y orinaban, pero es que se iban a poner malos. Entonces, vuelvo a lo de Ángeles, que hay que anticipar todo eso. Si tú quieres saber eso, tienes que monitorizar, porque tienes que saber cómo está el volumen sistólico, cómo es la onda de presión arterial, cómo tiene la cinética del oxígeno, o sea, ya
para otros cursos, el bien, solo que hagamos, etcétera y tal. Pero eso es muy importante, ¿no? Porque yo creo que eso sí que para profesionales, ¿no? Enfermeros y médicos taparte los ojos, eso es una aberración. Es como el manguito de presión arterial. El manguito de presión arterial, la gente se lo pone y dice que bien. El manguito a veces es estrecho para la gente obesa y sobreestima o infraestima, y cuando tú al paciente le coges una arteria, el paciente está chocado. Entonces, el mensaje sí que me gustaría lanzar es, dentro de todo lo que ha salido y lo que dice Ángel, ¿no? La tecnología es lo que mueve el mundo y la tecnología es brutal. Y en medicina, enfermería es brutal. Y hay que estar al día con una lógica, ¿no? Hay a residentes que le digo, de esto no estudie, porque esto no tiene sentido ninguno, que tú te casques 300 páginas de una cosa que te va a aportar 0,2%, es decir, hay que buscar una eficacia, hay que buscar una rentabilidad. Pero el mensaje que sí me gustaría lanzar, uniéndome un poco a Ángel, es que hay que monitorizar para ver las cosas realmente como son. Y luego ya eso sería otra charla, tal, estratificar la monitorización. Porque también, como dijo Hipócrates, primum non nocere, ¿no? Es decir, hay pacientes, ¿no? Añosos, tal, que con poquitas cosas va a tener mucha información y hay que meterse en más berenjenales. Y hay otros que sí que son más complejos y hay que ir a otro nivel de estratificación de monitorización. Nada, yo terminar con un mensaje positivo solo, un poco era la idea pues bueno, de llegar a hacer un poco, de llegar a ese mensaje positivo relacionado sobre todo pues, con la formación y sobre todo con animar a los compañeros, ¿no? Animar sobre todo a las enfermeras que trabajar en una unidad de cuidado intensivo es uno de los trabajos, vamos, más gratificantes, más agradables, más entusiastas que hay, porque manejas tantos aspectos del paciente crítico, es tan complejo que siempre tienes ganas de aprender, siempre tienes ganas de buscar algo, siempre tienes ganas de participar en algo. Yo creo que intentar, pues, que a veces el desasosiego, ¿no? Un poco, la carga de trabajo, ¿no? Es verdad que, bueno, no hemos hablado de eso, pero sí que ha comentado también Curro antes un poco a veces la carga de trabajo, pues, nos obliga un poco a desprendernos de algunas cosas, ¿no? A nivel profesional en las que te quitan un poco esa chispa, ¿no? Yo creo que hay que avanzar en la profesión y tenemos que ir todos juntos y sobre todo en mayúsculas, ¿no? Compartiendo conocimiento. Yo creo que eso es clave, ¿no? El conocimiento hay que compartirlo entre todos y así es como se disfruta, cómo se aprende y cómo se mejora en la profesión todos juntos, de manera interprofesional, todos juntos, todos los roles profesionales, que vayamos todos hacia el mismo camino, hacia la atención integral al paciente crítico en este caso, y sobre todo animando a la gente, pues eso, a formarnos y a compartir lo que sabemos en el bien del paciente. Yo creo que sobre todo ese mensaje positivo es el que sigamos avanzando y el que sigamos aprendiendo todos juntos. Bueno, perfecto, pues muchas gracias a los dos. Antes de cerrar ya este episodio, quiero comentar a todo el mundo que esté interesado, pues lo que hemos hablado de compartir conocimientos, la formación, que bueno, tanto Curro como Ángel tienen varios artículos en el campus sobre un poco esta monitorización avanzada del paciente crítico, e incluso Ángel, tú has realizado algunos cursos de monitorización para enfermería, que a lo mejor quizá pueden complementar algunos de los puntos que hemos estado tocando hoy. Y nada, que nos vemos a todos en el siguiente episodio y que muchas gracias por participar, chicos. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un abrazo a todos. Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica.